Vamos, hermanos, entonces a pensar en esta última tiempo de la aparición de Jesús a sus discípulos en el capítulo 21 de Juan, hermanos, el capítulo 21 de Juan. Pero vamos a leer para un poquito más información de este mensaje. Vamos a estar hablando directamente de la comunión que el Señor quiere con su pueblo, con sus hijos, con sus discípulos. La importancia de la comunión, ¿verdad? De la confraternidad, del compañerismo. Él anhela un compañerismo con su amada, con su iglesia, ¿sí? Entonces, para ver qué es nuestra condición, cómo estamos hoy en estos días, con concerniente al compañerismo, la comunión, la confraternidad con Jesús, con nuestro amado, con nuestro Salvador, ¿sí? Muy importante pensar en eso, hermanos, porque la iglesia hoy sufre grandemente de esa desconexión, de ese alejamiento que va creciendo muchas veces en nosotros como pueblo, como iglesia, como amada, con nuestro amado Jesús. Entonces, hoy es hermoso que un buen grupo de sus hijos hayan venido a casa para oír palabra de Dios, alabarle a Él, orarle a Él, cantar con Él, pasar un tiempo con Él. Amén. Es algo hermoso que Él quiere, nos anhela celosamente. ¿Sí? Entonces, pero vamos a hablar de los ministerios que el Señor da para cada uno de nosotros en la iglesia y cuando Él nos llama a trabajar, ¿verdad? Y pensar en qué es que estamos haciendo. Que eso fue lo que pasó con los discípulos y Jesús, en qué estaban haciendo con lo que Él les había llamado a hacer. La pregunta sería que nos hiciéramos hoy por hoy la iglesia, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos dejó para hacer? ¿Sí? Muy importante eso. Él no nos llamó para estar sentados, Él nos llamó para hacer algo. Pero me llama la atención aquí que Jesucristo vino a esta ocasión para hablar con ellos, pero les habló de la forma más linda, más amorosa, más amable, paciente, y les mostró que les seguía amando, ¿verdad? Por la condición en que los encontró. Entonces, porque me llamó la atención porque a veces un servidor, a veces a nosotros nos es fácil mejor regañar. No has hecho nada, ya tienes tiempo allí, se ve que no sirve. No, hermanos, pues si eso ha pasado, pues ya para qué decimos, ¿verdad? Pero más bien ir. El Señor habla de la restauración, ¿se acuerdan? Cuando el buen samaritano dice que habla de que al caído nos paremos, nos detengamos de nuestro curso y vayamos y vendemos sus heridas, le pongamos aceite y vino y lo levantemos y lo ponemos en nuestro 4x4, ¿verdad? Y lo llevemos a que lo curen, ¿verdad? Traerlo al Señor. Entonces, ¿cómo estamos en eso que el Señor dejó para hacer, del amor al prójimo? Pero miren, en el capítulo 4, hermanos, es de Mateo, es cuando se los doy en historia un poquito, para más entendimiento, es cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y desciende al Jordán y es bautizado. Juan estaba bautizando en el bautismo a las grandes multitudes de gente, pero en esa ocasión vino Jesús para ser bautizado por Juan. Entonces, cuando Jesús dijo, cuando Juan dijo, aquí el Cordero de Dios, ¿qué hermanos? Que quite el pecado. Vamos a decirlo bien. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Solamente Jesús lo puede hacer, nadie más. Entonces fue bautizado y dice que despuésito, cuando estaba en el acto del bautismo, que habló el Espíritu Santo revelándole a Juan, en aquel que descendiere el Espíritu, ese es el escogido, ¿verdad? Ese es mi hijo. Que la voz se oyó, este es mi hijo amado, ¿de quién? Tengo complacencia, yo me complazco. Entonces dice que después de eso fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde, hermanos? Al desierto, ¿sí? Donde estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches para ser tentado por el enemigo, y en las 40 días y 40 noches no comió ni bebió, ¿sí? Y bueno, esa es la historia, hermanos. Y después de esas tentaciones, dice que después empezó su ministerio. Él dice que fue llevado por el Espíritu, no fue para ser lleno del Espíritu en el desierto. En el desierto no hay nada, hermano. ¿Sí? En el desierto hay muerte, pero ahí hay que ir prevenidos, ¿sí? Entonces, él fue en el Espíritu, fue llevado al desierto y allá, lleno del Espíritu, contendió con el enemigo y salió vencedor. Amén. Por eso es que nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos vencedores en el nombre de Él. Declárelo. Usted y yo somos lo que Él dijo que nosotros éramos, más que vencedores.
El que dice que no servimos a Satanás miente, es mentiroso desde que es padre de mentira. Oh, hermanos, entonces qué tremendo. Entonces de allí vino, entrando por las colinas de Galilea, Capernaum, Judea, dice que venía predicando, enseñando y sanando toda dolencia en el pueblo. Qué tremendo, qué mensaje, hermanos. Y el mensaje de él era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como aplicación. Nosotros estamos viviendo tiempos de reino, hermanos, ¿sí? Hemos tenido ya, hemos sido partos de los súbditos de un rey que se llama Jesús, amén. Ya somos hijos de reino. El Señor Jesucristo lo predicó hace 2000 años más. Y cómo estamos nosotros viviendo hoy, siendo príncipes, hijos de un rey, amén. Princesas, hijos de un rey, hijas de un rey. Entonces es muy importante analizar cómo está nuestra condición en la iglesia hoy por hoy, hermano. ¿Sí? Y lo que quiero enfatizar, hermanos, aquí en esto, es que ya les di de historia. Esto se aprende, hermanos, con la lectura de la palabra, leyéndola en la mañana, en la noche, en la madrugada, pensando, hablando, cantando, donde usted va metiendo a su mente, a su corazón, la palabra de Dios. Acuérdense que en el 4:4 de este mismo capítulo, Jesús le dijo a Satanás cuando le habló del pan. ¿Y se acuerdan que le dijo? No solo de qué, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después Jesús predicando dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que comiere de él no tendrá hambre más. Amén. Y no morirá. Qué tremendo. Entonces, hermanos, eso está allí. Y aquí, cuando él empezó, fue a recopilar, a reclutar sus discípulos para el trabajo que él tenía para hacer, de extender el evangelio aquí en este mundo, ¿sí? Eso de lo último de Mateo, que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, él lo empezó, ¿verdad? Ahí desde Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces, pero el verso 18, se los leo del capítulo 4 de Mateo, hermanos. Dice ese verso, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. 19. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Qué sigue diciendo? Y os haré pescadores de hombres. Digamos eso allí. Venid en pos de mí, todos, y os haré pescadores de hombres. Una versión más adecuada: les enseñaré a cómo ser pescadores de hombres, ¿sí? Entonces, el 20 dice: entonces, dejando al instante las redes, dijeron: no tengo familia, y es que la familia y los hijos y el trabajo, no, hermanos, pero miren, dejándolo todo, a ustedes responden, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Diga: Señor, que eso suceda en mi vida, ¿sí? Tengo muchas preocupaciones que me han detenido, pero dejándolo, como estos discípulos, dejándolo todo, lo siguieron. El 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, ¿sí? Y otra vez el 22 dice: y ellos otra vez, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron, hermanos? Le siguieron. Qué tremendo. Qué obedientes muchachos, ¿verdad? Que es igualito a la iglesia de hoy por hoy, ¿verdad? De parecido, sí. Bueno, hermano, yo no vengo a hablar de nadie ni en particular tampoco, pero es la palabra de Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice que es la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14, verso 6, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces nosotros vamos a hablar la verdad aunque nos duela, hermano. Sí. Esto no quiere decir que usted o alguien esté enojado con usted, más bien le dice porque lo quiere. Amén. La verdad de Dios. Jesús es la verdad. Si usted dice verdad, está hablando en nombre de Dios. Amén. Entonces le siguieron, dijo ese verso. El 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, aquí está lo que estábamos diciendo en la historia, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se fundió su fama por toda Samaria, Siria, y trajeron a él todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanó. ¿Sí? Y ya el último, para acabar, hermanos, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén, qué tremendo, qué principio de evangelio, ¿no, hermanos? Qué gran bendición. Pero ese es el principio de él buscando a sus ayudantes, ¿verdad? Por eso que es muy importante, hermanos, que nosotros como líderes, los pastores, como el pastor Agapito y los pastores, es muy importante la ayuda, hermanos, que se necesita para que el ministerio vaya creciendo, para que el evangelio del reino siga siendo predicado, ¿verdad? Dios bendiga a todos aquellos, este grupo de alabanza, hermanos, algo tremendo, algo hermoso. Bendición de Dios, más alabanza en la iglesia, hermanos, más trabajadores, más ayudantes, ¿verdad? Jesucristo dijo, en otra enseñanza más adelantito, dijo, ¿se acuerdan que les dijo? Los campos ya están listos para ser segados, la semilla se está cayendo de madura, y no tenemos trabajadores para recontar la cosecha, se está perdiendo. Rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a sus campos. Amén. Entonces el Señor está ocupando más sus campos. Si usted está aquí esta mañana y tiene tiempo en la iglesia y está aquí como costumbre, o porque le ha nacido, o porque es familia, o por lo que sea estar aquí en la iglesia, bueno, hoy recibe el mensaje del Señor, que el Señor tiene algo para usted que hacer. Algo que hacer dentro de sus campos, ¿verdad? De llevar el evangelio, como la enseñanza dejándolo todo, dejándolo le siguieron, a 4 hermanos ahí, dejándolo le siguieron. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos tantas cosas, hermano, tantas cosas que nos detienen para seguir a Jesús, muchas cosas. Usted analice hoy, Señor, qué es lo que me está a mí entreteniendo de este mundo. Un poquito antes del capítulo 21 de Juan, ya vamos al 21 de Juan, pasen el 21 de Juan si quieren. Pero antes de eso el Señor está hablando de las cosas del mundo. Son efímeras y son pasajeras. Hoy están, mañana ya no están, ¿verdad? Las cosas, Él les dijo en la oración, no amen al mundo, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No somos del mundo, hermano. Nosotros vamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de Él. Amén. Nosotros somos hijos de Él, ¿verdad? Él habló todo eso, hermanos, ¿verdad? Pero más sin embargo, lo que pasa hoy por hoy, hermanos, en la iglesia, en la congregación, es que muchos de nosotros nos pasa lo que le sucedió a los discípulos. Que el Señor llamó para su ministerio. De allí pasan 3 años y medio, hermano, porque acá es el capítulo 21 de Juan es el último capítulo, ¿verdad? Es algo maravilloso, hermanos, ¿verdad? Ese libro de Juan es uno de los libros de corazón del amor de Dios derramado a su pueblo grandemente, hermanos. Síganlo leyendo, léanlo como devocional, léanlo en meditación, leámoslo, hermanos. Ahí está algo hermoso del amor de Dios. Algo de lo que Él nos pagó no mereciendo, ¿verdad? Algo de lo que Él dio por nosotros incondicionalmente. Hablo de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Sí, entonces habla grandemente ese capítulo de Juan como 21 capítulos. Pero pasó todo eso, hermanos. Las enseñanzas de Jesús, las parábolas, las ilustraciones, enseñando una y otra vez. Al orillarse ya al fin de los evangelios, les empezó a hablar de que Él iba a ir a la cruz y iba a morir, y al tercer día iba a resucitar y iba a ascender al cielo con el Padre, ¿verdad? En el 14 de Juan dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creéis también en mí, ¿se acuerdan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así les hubiera dicho, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estemos un día. Gloria a Dios, hermanos, por eso, amén. Un día vamos a estar con Él, amén. Si seguimos fieles y estamos allí en lo que Él nos dejó, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Todo eso venía enseñando, hermano. Pero con lo que nos dice, hermano, con lo que la historia que nos narra aquí. Mira el primer verso del 21. Dice, después de esto Jesús
se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y ahí da en gran parte la forma de su manifestación a sus discípulos, ¿verdad? Para nosotros seguir del verso 9 para adelante. Pero Él se manifestó, hermanos, de una manera tan hermosa, tan amable, ¿verdad? Que aunque con la actitud de sus discípulos, la actitud de usted y mía habla mucho, hermano, habla más que ni lo que dice. Usted, con la actitud de usted, cuando alguien saluda a alguien o cuando lo visita a alguien, con la actitud de esta familia que usted va a visitar, usted sabe cómo le recibió, hombre. Ya se dio cuenta. Mucho cuidado con nuestra actitud, hermano, ¿sí? En el 5 de Filipenses, el 2:5 de Filipenses, nos habla el apóstol Pablo, en esa condición de Pablo tan difícil, pero nos dijo, haya pues en nosotros este sentir, ¿verdad? O actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ajá. Entonces, qué importante eso, ¿verdad? De la actitud de Jesús para estos muchachos, hermanos. Estos muchachos que pasó el tiempo y todo lo que el Señor les enseñó y que le dijeron que ellos nunca la iban a abandonar. El Señor les había dicho, me van a dejar solo en el momento que vengan por mí y van a huir. Y Pedro le dijo, no, Señor, si todos se van, yo me muero contigo. No, pero hermano, qué tremendo, ¿ah? Uno de los grandes líderes de los 12. Grandes líderes, hermano, pero ¿cómo es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que decimos, con lo que hablamos? Esto no les digo a ustedes, yo soy uno de los primeros, hermano. Mi esposa y yo nos peleamos así despacito, no feo, hermano, pero es que tú, Trinidad, hablas mucho y no haces casi nada. Le digo, ay, qué tremendo, pero ya no voy a hacer así, ¿verdad? Voy a hacer más bien antes de hablar, pero ¿hasta cómo se siente, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos nosotros, verdad? De lo que hablamos. Ajá. Santiago habla, ¿verdad? Que habla más lo que hacemos que lo que decimos. Ajá. Digan conmigo eso. Habla más lo que hacemos que lo que decimos. Sí, para que no se nos olvide, ¿verdad? Que nos acordamos en la semana, ¿verdad? Decimos tantas cosas y hacemos cualquier cosa, ¿no, hermanos? Solo que entonces, lo que hoy queremos, el Señor quiere enfatizar en nosotros nuestra actitud cuando en la iglesia alguno está fallando, está menguando, está como la condición de ellos, ¿verdad? Dice, y de esta manera fue como fue su manifestación, es que ellos en su desánimo que no pudieron entender lo que Jesús les enseñó por 3 años y medio. Y hermanos, la palabra 3 años o 3 años y medio es algo que cuando en las plantas, en los árboles, el árbol normalmente empieza a dar fruto a los 3 años. Un becerrito que se levanta, ¿verdad? A los 3 años ya deja de tomar leche y empieza a crecer con la manada, comer de los pastos, ¿verdad? A los 3 años es suficiente para aprender, es suficiente para crecer, es suficiente para hacer lo de Juan 15, ¿se acuerdan? Yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador. Todo pámpano que en qué, hermanos, que en mí no lleva fruto. Y el Señor habla de fruto, ¿sí? Y habla de el limpiar o cortar, ¿verdad? Pasan de esas dos cosas, hermano. Qué tremendo. Entonces, y sabemos que cuando el árbol se poda y se quita la rama caída, la que está allá feando, el árbol se fortalece y las ramas buenas absorben toda la savia y empiezan a cargarse de fruto en el tiempo de fruto, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor nos da a entender eso allí, que era tiempo de haber aprendido. Pero, hermanos, muchas veces en la congregación, he conocido yo ahora algunas iglesias en donde hay, y no es crítica, pero es algo que sucede y que pasa, hermanos, y observación, que hay muchos de la juventud, inclusive hijos de pastores, hijos de ministros de la iglesia, que, hermanos, de Biblia casi no saben nada. Yo acostumbro preguntar o decir, acaba el versículo que yo dije, y cuando hablo con ellos, nunca se pueden acordar de lo que dice ese versículo. Ya se los había empezado yo. Pero hermano, qué tremendo, qué carencia, qué descuido, ¿verdad? Del crecimiento en la iglesia, en la vida espiritual, ¿sí? Del crecimiento en la iglesia, del cuidado que debemos de tener los crecidos, los maduros en la casa de Dios, más, sin embargo, los líderes, en que haya nutrición de la palabra de Dios. Pablo habla con Timoteo, nútrete de la palabra de Dios, ¿sí? Habla en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, amén. La instrucción es muy importante.
Pero hoy por hoy en las iglesias, hermanos, tenemos un descuido grande en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza de los niños, de la guianza. En el 6 de Efesios, ¿verdad?, que habla, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, ¿verdad? Que les honremos, ¿verdad? Que para que nos vaya bien sobre la tierra y seamos de larga vida. Padres, ¿verdad? Dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Verdad? Qué tremendo, qué cuidado, ¿verdad? Amos, trabajadores, no sirvan al ojo del amo. Amos, no tomen ventaja de sus trabajadores. Ahí está completamente la familia, hermano. Qué tremendo, qué sabio el Señor en la enseñanza, ¿verdad? Pero es importante que nos detengamos a aprender de la palabra de Dios. Pero pensando en estos que no entendieron, que no alcanzaron a asimilar, hermanos, una de las cosas tremendas que el Espíritu de Dios todavía no estaba en ellos, estaba con ellos, pero no estaba en ellos, ¿verdad? Y nos enseña la palabra que para nosotros poder asimilar y entender las cosas de Dios necesitamos el poder del Espíritu en nosotros. Que la luz del Espíritu en nosotros, y esa luz o la semilla del Evangelio de la gracia en nosotros, pero eso tiene que empezar a crecer en nosotros. Yo nací en un Evangelio donde me dijeron que salvo siempre salvo. Y no había necesidad de estudiar, ni de nada, ni de gracia, ni de nada. Salvo, siempre salvo, sea lo que sea, hermano. No diga amén en eso, que yo no creo en eso, ¿no? ¿Cómo vamos a creer que vamos a depender de algo que no conocemos, que no sabemos? No, necesitamos crecer y saber el asunto, ¿verdad? Si usted estaba en ese evangelio que le enseñaron desde los 60 años de mi niñez, bueno, no es así, hermano. Nosotros tenemos que meternos, profundizarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Él dice, escudriñar las Escrituras porque en ellas encontraremos, ¿verdad?, el conocimiento y la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero estos muchachos, pasó el Passover, pasó la Pascua, fue a la cruz, murió en la cruz, fue a la sepultura, estuvo allí 3 días y al tercer resucitó y se apareció a muchos, ¿verdad? A las Marías, a mamá, a los discípulos. Se apareció el primer día de la semana declarando que había resucitado, pero todos ellos, como ya decíamos en la semana pasada, buscaban a un Cristo muerto, porque no habían entendido que Jesucristo, hermanos, con poder, venciendo el imperio que ningún mortal tenemos de la muerte, Él lo venció y el imperio de la muerte echó reversa en el Hijo de Dios y lo soltó de la tumba fría y Él se levantó triunfante y nosotros no tenemos a un Cristo vivo, pero no un Cristo muerto, pero tenemos a un Cristo vivo y que vive y reina a la diestra del Padre, sentado a la diestra de Dios, reinando por siempre, amén, intercediendo por cada uno de nosotros. Él no está muerto, Él está vivo, hermanos. Dios, servimos a un Cristo vivo y como vivos, sirviéndole a Él, crezcamos en el Evangelio de su palabra, hermanos, amén. Tremendo de lo que el Señor nos tiene para aprender y enseñar, ¿sí? Pero es lo que le había pasado a ellos, hermanos, en esta condición. Va y los encuentra en el mismo oficio viejo que habían empezado cuando les llamó en Mateo 4. ¿Sí? Allá, pescadores, decepcionados, tristes, confundidos, sin Jesús. El reino no pasó nada, el libertador no hizo nada. No entendieron lo que este mundo no era el reino de Él no era de este mundo. No entendieron eso, hermanos. Y si nosotros todavía en este día, hermanos, muchas de la iglesia andan en las parques, en las playas, por allá, yéndose temprano para escoger el mal lugar, no ha entendido todavía la palabra del mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. No se ha entendido todavía. Anda en el mundo, sigue el mundo, las corrientes de este mundo. Entonces, es muy importante que hoy que estamos aquí, aprendamos, hermanos, que el mundo tiene una corriente muy fuerte y al más débil se lo arrastra fácil, muy fuerte. Pablo dice que las malas costumbres corrompen, ¿cuáles, hermanos? Las buenas. No piense usted que andando con un montón de malcriados allá en el grupito de las noches, usted los va a convencer a hacer buenas costumbres. No, usted va a salir convencido esa noche o ese tiempo de andar con ellos, ¿sí? Y va a decir como aquel que vino y que era cristiano y que anduvo toda la noche con un montón de malandros en la noche. Y le preguntó, bueno, ¿y les hablaste? Y a ver si alguien se convirtió. Dice, no, casi me convierto yo con ellos.
¿Se imagina, hermano? Entonces, ese es el detalle, porque las malas costumbres corrompen las buenas, hermano. Por eso Pablo habla que nos separemos de esas malas costumbres, ¿verdad?, que hay en el mundo. Y si vamos con poder a hablar de la palabra de Dios, de la libertad que hay en Cristo, amén, de la verdadera paz. Pero se encontraron en esa condición. Hoy por hoy en Revelaciones habla de la iglesia de la Odisea. Habla de esa iglesia, hermanos, de que ha dejado el primer amor, ¿sí? Y eso lo tiene Jesús en contra de la iglesia, en contra de su pueblo. Él dice, todo está bien, te conozco, pero tengo una cosa en favor, ¿o qué lo tiene? En contra tuya, que has dejado tu primer amor. Entonces, hoy el Señor nos recuerda en que Él quiere que Él sea el primero en nuestros amores, que Él sea el primero en nuestras vidas, que Él sea el número uno en nuestras vidas, que Él sea el de 6:33, que Él sea el que se busque primero su reino y su justicia, y que todo lo demás que sea en segundo lugar. Que cómo está nuestra vida, cómo está con nuestra conducta hoy en esa particular llamado de Jesús. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Sí? Él es el primero, Él es el que tiene el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, o estamos batallando en eso. Bueno, hoy vamos a pensar en cómo estamos, ¿sí? Pero de la forma que Él se presenta, y déjenme leerles por el tiempo, hermanos, para aprovecharlo bien, porque vamos a llegar a algo de que va a ser muy, muy hermoso, que me ha conmovido mi corazón. Dice, después de que están pescando, se les amanece, Jesús, escura la mañana, va a encontrarlos en la orilla de las riberas del mar de Galilea, muy temprano, oscura la mañana. Esto quiere decir que Jesucristo, para eso, Él había permitido eso, quería encontrarlos juntos, ¿verdad? Y hablaba con una de mis hijas ayer, y le decía, todo lo que nos pasa, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor Jesucristo, amén, con rogativas oraciones, y Él tendrá cuidado de nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa nos puede pasar, amén. Estamos en un mundo caído, hermanos. ¿Qué esperamos del mundo? Nada bueno, ¿verdad? Entonces decía, levantémonos, porque el que de veras nos puede traer un benedicto de regaño o condenación es Jesús, pero Él no viene con esa actitud todavía. Él viene lleno de paciencia y de amor para perdonar nuestros pecados, amén. Y fiel es Él, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, amén. Vengamos con Él y confesémosle nuestros pecados, confesémosle nuestras debilidades, confesémosles nuestra cobardía, digámosle a Él nos oye, y Él no nos va a juzgar ahora para la muerte, pero sino para la vida, para darnos un perdón, una oportunidad, ¿no? Muy oscura la mañana, más temprano, Él llegó temprano, hermanos. Hoy por hoy, hermanos, a 9:45, yo estoy viendo que 9:45, ¿verdad? Acá en la iglesia, en las iglesias a las 10 de la mañana. Nosotros, me gustó esa hora de 10:45 que empecé a ver acá en esta iglesia con ustedes, y cambiamos para 9:45, como quiera los hermanos llegan ya 5 para las 10. Estábamos a las 10 y llegaban 10:15, ¿verdad? No estoy hablando de nadie. No llegó tiempo hoy, hermano. No estoy hablando de usted. Estoy hablando de lo que está pasando, cómo está nuestra conexión con Dios. Amén. Nuestro compromiso con Dios. Amén. Usted, hermano, si ama a Dios como la amada del Cordero, y que Dios le ama, usted el sábado en la noche, si es dama, que la dama se entretiene, ¿verdad? Uno de hombre se pone el pantalón negro, la camisa blanca y el peinado, y vámonos. Pero la hermana pues tiene más que la manita de, ¿cómo se llama, hermano? Bueno, ustedes saben, hermano, se entretiene más, pero hermano, arregle el sábado en la noche lo que se va a poner en la mañana. Y pregúntele a su esposo para que no le diga, no, quítate eso, que no te queda. No, ya se vino el problema y el Satanás ocupa eso, hermano. Ya viene enojada por el camino, tremendamente. Entonces, ¿cómo? Y llega acá y el Señor dice en Salmo 95, entrar por sus atrios con alabanza, a sus puertas con acción de gracia, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es grande y para siempre
su misericordia. Amén, hermanos. No, hermano, buenos días, ¿cómo le va? Oiga, qué tremendo, ¿sí? Entonces, hermanos, es muy importante que estemos que esté temprano, porque usted a otro día, en la mañana, no tiene una cita en la corte del centro de Houston, no tiene una corte con el centro de aquí de Pearl Lane, no, usted tiene una cita con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, su proveedor, su pastor, su sanador, el que le da la vida, el Santo de Israel, el que es dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hermanos. Suyo también del mar, pues se los hizo con él en la presencia, hermano, y que llegue tarde. No, por favor, para que llegue tarde. Wow. Bueno, hermanos, reciba la palabra de Dios, hermanos. Yo les amo a todos. Ustedes saben que es mi cariño, pero la palabra de Dios es así. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener atención en esto? Porque dice que su venida, ¿cómo será, hermanos? En el 1:8, Jesús dijo, el día ni la hora, ni mi Padre que esté no lo ha revelado a nosotros. Dice, pero Él vendrá. Amén. Pablo dijo, Él no viene porque está por tardanza, sino que está esperando que usted y yo vayamos a hablarle al último perdido y entre al reino de Dios. Amén. Esa es la tardanza del Señor. Entonces vayamos mañana a hablarle al que no ha recibido a Cristo. Vaya con el hijo, mamá, papá o con Bac, vaya con alguien y háblele de que Jesucristo le está esperando para que entre al reino de los cielos, ¿sí? Entonces dice que su venida será inminente en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, si usted no estaba arreglado con vestiduras blancas, ropas blancas, usted no se va a ir, porque el Señor no va a esperar a nadie. Dice, luego los que estamos vivos, Pablo se contaba, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con el Señor, y así estaremos. Y tenemos la reunión con Él en los aires, en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. No va a haber tiempo. Are you ready? A ver, pregúntele a la mano Moncho, are you ready? Pregúntele usted en ese beautiful English, right? Pero ¿estás listo, hermano? Cantamos, ¿verdad? Los que durmieron se quedarán, los que velamos. Pero decimos que los que velaron, no, los que velamos, hermano, nos iremos con Él, ¿verdad? Y ahí todos cantamos bien lindo, los dejamos bien de memoria, como dice el Espíritu, me voy con Él. Sí, estaba. Pero hermano, ¿cómo estamos hoy llegando al domingo en la mañana a su cita con el Señor? No viene a ver al pastor ni quedar bien con nadie. Bueno, si alguien viene de novio y tiene una pretendiente, está bien, ¿verdad, muchacho? Pero venimos a ver a nuestro amado de amados. Jesús es su nombre. Amén, hermanos. Y Él se presenta, hermanos, ahí con sus discípulos. Y después que están en la noche, bien cansados, sin nada, expertos en el asunto, y les dijo, bueno, no se preocupen. Yo, hermanos, en mi condición, trabajando y desfalándome y haciendo cosas, para eso me hubieran gustado de nada más cuánto tiempo yo con ustedes y no, bueno, qué bonito. Y ¿saben qué, hermanos? Era lo último que ellos podían esperar, pero ellos no estaban creyendo en el Cristo resucitado. Era lo último que ellos podían esperar, que se presentaran con Jesús ahí. Como lo que pasa con nosotros cuando tenemos algún problemita con alguien o alguna cuenta de pendiente o de deuda y andamos en el mall bien contentos queriendo ir a la nieve allá, ¿verdad? Con los chinitos o allá en el mall, ¿verdad? A la compra, y nos encontramos ya frente a frente con aquel que nunca esperábamos ver. Y ni para dónde, ¿verdad? Qué cosa tremenda, hermano. Bueno, que no suceda. Arreglemos nuestras cuentas, hermanos. Amén. No estemos en esa condición. Era lo último que ellos podían esperar, que el Maestro, que Jesús, los fuera a encontrar ahí en esa condición. Oh, qué tremendo, hermanos. Y hermanos, hay sorpresas. Cuidadito, hermanos, que nuestra vida no depende de nosotros, la vida depende de Él. Él es la vida, ¿verdad? Y en cualquier momento, antes que nosotros pensemos, pudiera ser que pudiéramos tener un encuentro con Él. Pudiera ser que hoy mismo, mañana, como discípulos, como hijos de Él, pudiéramos tener un encuentro con Él. ¿Y qué vamos? ¿Se acuerdan del canto de Marcos o cómo se llama? Si Jesús viniera hoy y tú preparado no estás, ¿verdad? Entonces Él puede venir, hermano. Él puede tener un encuentro con nosotros hoy.
No soy pesimista, pero esa es la verdad de la vida, ¿verdad? Presentarnos con Él. Entonces, les está allí y luego les dice, ahora no han pescado nada, no hay problema. Avienten la red a la derecha y ya han pescado. Y bueno, la tiraron, hermanos, toda una noche, muchas horas, hermanos, muchas horas. Juan 15 también dijo, ¿verdad? Cuando estaba de la vid verdadera, dijo, allá en el 6 o el 7, y porque separados de mí, ¿qué dice, hermanos? Separados de mí, nada podéis hacer. Ahorita ahí pasando el 8, viniendo para acá, hermanos, vi una trailer con una troca llena de las maquinitas de zacate y venían para acá. Y yo digo, pues para el lado de Perla no hay mucha yarda y mucho trabajo para trabajar. Y ya hoy van para aventajarlo de mañana, hermano, qué tremendo. Y muchos, ellos dicen, los que no han tenido conciencia ni conocimiento, ni han oído, pero no han entendido nada de la palabra de Dios, van a aventajar hoy, hermano. Pero no saben que la palabra dice, Jesús dice, que sin Él se cansarían de balde, si acaso venían a eso. Pero yo vi todo preparado de maquinita, bien afiladitas para venir al trabajo, ¿verdad? Y el problema es, tal vez ellos no sepan, pero el problema es, hermanos, que hoy Dios que nos ayude para ir a levantar al caído. El problema es que muchos de la congregación, muchos que decimos que el Señor nos llamó, muchos hoy se han ido a los campos esos, no sabiendo que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. En el 128 de Salmos dice, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Pues es por demás que te levantes temprano a trabajar y llegues tarde a reposar comiendo pan de dolores, porque si el Señor no edifica la casa, en vano. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso fue lo mismo que les pasó a estos muchachos, a Pastor Agapito. Eso es lo que pasó. Sin Él nada podíamos. Pero bueno, hoy el Señor no está para regañarlos. Está para enseñarles que todavía con esa situación en la que les había encontrado, se les había olvidado lo de Mateo 4. Se les había olvidado que ¿qué dijeron después que el Señor les dijo, síganme? ¿Qué le dijeron, hermano Ramón? Se les había olvidado, se les había pasado por alto. Y dice que al momento que les dijo, ¿qué pasó? Ellos al momento le siguieron, pero se les había olvidado. No se había acordado. Seguro que en ese momento, hermanos, se les vinieron 1000 cosas a ellos. ¿Qué cosa? Cuando el amado que sí conocía a Jesús les dijo, es Jesús, ¿verdad? Entonces, pero no más, sin embargo, antes del regaño, miren qué lindo, hermano. Antes del regaño, antes de decirles cualquier cosa de esa, sí, porque a nosotros, hermano, como cristianos, como hijos de Dios y bien espirituales, pero si tenemos alguna familia amiga o algún buen amigo, pero si ese amigo nos hace una pasada, una ofensa, ya no le hablamos. Mira, que yo trataba tan bien y yo le hice muchas cosas, y mira con lo que me paga. ¿Yo para que le hable a ese? No, porque así somos, es la naturaleza caída, hermano, sí. Pero más sin embargo Jesús nos mostró eso, ¿verdad? Jesús no les enseñó eso. Jesús, aquí leemos, hermano, leemos para que ya esto sea de la palabra de Dios. Dice el verso 10, les leo de aquí para adelante, del 21, dice, Jesús les dijo, traed de los peces, ¿sí? Déjenme ir más atrasito. El 6, y les dijo, echarle red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos aquel que Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, como de aquí a la calle enfrente, hermanos. Dice, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ese se llama el desayuno a la orilla de la playa, hermanos, que el Señor les invita. Qué desayuno tan rico en la orilla de la playa. A los decepcionados, tristes, pensando que ya los iba a sentar, como cuando al chiquillo hace un malecillo allí y anda desmarcado, siéntate porque vamos a hablar. No, Jesucristo no hizo así.
Jesucristo no se portó así, ¿verdad? Más bien les mostró de su amor y de su misericordia, de ese amor que tenía así cuando los vio la primera vez, tal vez allá en el mar de Galilea, en el 4 de Mateo, con el mismo amor o más grande, los recibió y los atendió y los invitó más bien a desayunar. Qué desayuno tan rico, hermanos. Un pez asado, no hay comida tan más rica de un pez asado en su propia grasa, hermanos, sin nada de aceite, ¿verdad? Y un pan, del pan que el Señor pudo haber preparado para ellos. Amén. Qué tremendo, qué desayuno tremendo, ¿verdad? O sea, lo que el Señor Jesús les estaba enseñando, su misericordia, le estaba enseñando su gracia, le estaba enseñando su paciencia, le estaba enseñando que Él, lo que les dijo antes, se los cumplió después. Le estaba hablando de su paciencia y de su amor, aunque ellos se habían desanimado y habían sido desobedientes, su amor seguía siendo con ellos incondicional. Y ese es el amor que nosotros quiere que nosotros tengamos para con nuestro prójimo, con nuestro hermano, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestra esposa. Hay el pleito con la esposa, hermano. Duran 3 días el esposo de no hablarle. Hermano, no. ¿Verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Rencorosos. Pero el Mateo, Hechos, que según los Corintios 13 nos habla del poder del amor, ¿verdad? Del amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor les enseñó, que Él quería pasar un tiempo de compañerismo con ellos. Qué hermoso, hermanos, Salmo 133, qué hermoso y qué delicioso es, ¿qué, hermanos? Habitar los hermanos juntos, en armonía, desayunar juntos. Invítese un día a un McDonald's, hermano, no es muy caro, tómense un café juntos. Me llamó la atención un día por ahí, un hermano de aquí en la calle me conoció y me gritó, pastor, véngase, queremos platicar un rato con usted y su esposa, véngase, vamos a tomar un café. Fuimos, hermanos, si fuimos a McDonald's, yo no, en ese tiempo valía como el 99, hermano, qué caro es eso. Lo importante es el compañerismo, lo que es caro es el que no tenemos tiempo. Y el problema, hermanos, es una verdad. Nosotros no tenemos tiempo. ¿Cuánto le cuesta el tiempo en el teléfono? Allá en México compras de 20 pesos el tiempo para una hablada de 2 minutos. Porque es muy caro. No tenemos tiempo. Porque el tiempo, hermanos, es del que hizo el cielo y la tierra. Amén. Él es el dueño del tiempo. Usted y yo no tenemos ningún tiempo. Pero Él quiere que de ese tiempo que Él nos dio, dejamos un poquito para Él, hombre. Él nos lo dio. Apartemos un tiempo con Él. Demos un desayuno con Él temprano, ¿verdad? Vayamos con Él a nuestro lugar de oración y pasemos un tiempo comiendo del verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Hagamos un tiempo con Él. Dejemos tiempo que Él hable a nuestra vida. Detengámonos un tiempo, como el Salmo 5, ¿verdad? En la mañana, por la mañana, David dijo, me levantaré y delante del Señor me presentaré y ahí estaré delante de Él hasta que Él me hable, ¿verdad? Entonces lo que pasa, hermanos, que nosotros en cuestión de tiempo, no tenemos mucho tiempo para oírle a Él y nomás le decimos nosotros lo que nosotros le queremos decirle y Él no tiene tiempo para hablar con nosotros. ¿No ha pasado veces, hermanos, que hay personas que quieren venir a hablar con usted y ellos hablan y hablan y hablan y hablan y nunca le dejan hablar a usted? Hasta que no le dice, oye, pues déjame hablar para poder, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros, hermanos. Hablamos y el Señor, bien, gracias. El Señor Jesús va a decir, oye, déjame hablar. Sí. Pero mire, hermanos, la condición que aprendamos eso, hermanos, ser pacientes, ser misericordiosos, no paguéis a nadie mal por mal, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces, el Señor quiere una iglesia, hermanos, que aprendamos a creer lo que Él dijo y vivir en el fuego del Espíritu, no en la frialdad y la tristeza, el alejamiento de Él, ¿verdad?, en nuestras vidas. Sí, hoy la iglesia sufre de eso. Les hace el pan y comen juntos, pasan un rato, seguro que no tenían carrera para nada, ¿verdad? Era amena la plática, como les ha ido. Pedro acordándose de que vino Jesús a hacer eso con él y se estaba acordando de lo que había hecho contra de él, de que lo había traicionado, que lo había negado, que había hecho tanta cosa contra él y que le había prometido y una y mil más, como lo que estaba yo analizando en la mañana. Señor, gracias
por tu misericordia, mi Dios, con el pastor Beltrán, que cuántas veces he fallado, Señor, y cuántas veces he dicho, ya no voy más porque es muy difícil. Cuántas veces, las veces que hayan sido, tú has sido misericordioso con Trinidad Beltrán y me has dado de tu gracia y me has dado cada vez una oportunidad más para hablar de ti, Señor. Me has perdonado y me has guiado y me has guardado y me has dado vida y me has dado vida de abundancia, y yo, Señor, no he podido entender eso, pero Señor, te doy gracias. Amén. ¿Y qué ha hecho con ustedes, hermanos, el Señor hasta hoy? Muchos son los beneficios. Dice la palabra: bendice alma mía a Jehová y bendiga, ¿qué, hermanos? Todo mi ser, sus santos nombres, ¿verdad? Y no olvides ninguno de sus beneficios, hermano. Pues así fue Jesús ahí con ellos. No, ninguno de los beneficios. Pero ahí hablas, pero en que el Señor habla a la iglesia, hermano. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza, ¿verdad? Asegurarnos que la iglesia se mueva según la cabeza. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Porque al parecer hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y Jesús dijo: porque yo soy el camino y yo soy la única verdad, y que yo soy la vida, no hay muerte. Amén, qué tremendo, ¿no? Entonces, muchas veces andamos en nuestra opinión: todos lo hacen, así es, muy normal. ¿Qué de raro tiene? No, hermano, eso es el mundo, eso no es de los hijos de Dios. Él es la cabeza, Él es el que manda. Él es el que dice que sí, Él dice que no. Amén. Es el que da vida y es el que no creemos en Él. Esta es la muerte y esta es la condenación. Que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, pero en la iglesia, Romanos 12 dice que siendo un cuerpo hay muchos miembros. Y si aquí estamos como 70 o algo así, hay muchos miembros, ¿verdad? Pero no por eso vamos a recargarnos uno en otro. No, dice, cada uno de los cuerpos tiene su propia función. Asegúrese cada uno de los miembros del cuerpo que desempeñe su trabajo. Mire cuál es el concepto de sí en la iglesia. Entonces, al final, cuando termina, al final llama a Pedro y le dijo 3 veces: Pedro, ¿lo leemos? Sí. Leamos el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y luego la tercera, pero cuando Jesús le estaba hablando del amor incondicional, del amor no fileos, del amor no eros, sino del amor agape, del amor que se entrega sin esperar nada a cambio. De ese amor le estaba hablando. Y Pedro le estaba respondiendo del amor normal, ¿verdad? Del amor del hermano, ¿verdad? Aunque Jesucristo dijo que ya nos iba a llamar siervos, sino amigos o hermanos, ¿verdad? Y que Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, pero como quiera que sea, Jesucristo enseñó del amor de Él, tan grande, del amor incondicional, del amor agape, del amor que a precio de lo que venga, de lo que sea, usted sigue amando. Que usted lo despreciaron, que usted lo maltrataron, que usted lo decepcionaron, usted sigue amando. Nosotros seguimos amando. De ese amor le está. Y Pedro le contestaba así porque él pensaba de eso, ¿verdad? Pero cuando le dice, hermano, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí. Él le dice, apacienta mis corderos. Hermanos, esta enseñanza es, la primera le dice a la iglesia, o le dice al miembro, o le dice al llamado, al que tiene, a los que tenemos el llamado especial, o al miembro de la iglesia, ¿verdad? En el ganado, hermanos, en el campo hay el ganado, ¿verdad? Pero si un pastor tiene 100 ovejas, en esas 100 ovejas, si las ovejas están pariendo o borreguitos, ¿cuántos borreguitos pudiera tener? ¿Cuántos borreguitos pudiera tener chiquitos, hermanos, recién nacidos? Hermano, usted, Oscar, ¿cuántos? Si tiene 100 animales grandes de parición, ¿cuántos podría tener?
Pues si están pariendo las ovejas, ¿verdad? Pues son un montón, por 99, un montón, ¿verdad? Entonces quiere decir que en ese rebaño hay muchos corderos. Y los corderitos, cuando el pastor los lleva a pastorear al campo, él no tiene cuidado ni problema con las grandes. Él tiene cuidado de los corderitos. ¿Sí? Y qué bonitos son los corderitos recién nacidos, ¿verdad? Se quiere ir uno para la casa, bien lindos los corderitos, ¿verdad? Aquí, cuando los presentan en los dramas del nacimiento de Jesús, esos corderitos aquí en los brazos, bien lindo el corderito. Usted muchas veces compra una tarjeta con un corderito allí, ¿verdad? Qué tremendo, qué lindo los corderos. Qué lindo cuando Dios dijo, Jesús es el Cordero de Dios, amén, el amado de Dios. Pero lo que le está diciendo a Pedro, mira Pedro, todo esto que hemos pasado, ya estuvo suave, tú has aprendido la lección, yo no te estoy reprochando nada, pero te sigo amando. Y lo que quiero que entiendas es que tienes otra oportunidad de mí, de seguir en lo que yo te llamé a hacer. Sigue yendo a trabajar en lo que yo te dejé hacer, hermanos. Entonces quiere decir que si usted y yo hemos fallado, que por alguna razón caímos, o estamos en debilidad, o está en problemas espirituales, hermano, si hay mayores, tengamos cuidado y vamos a restaurarlo y vayamos por él, tener cuidado con él y traerlo al rebaño, amén. Y tener cuidado, inclusive, hermano, más con los recién nacidos espiritualmente, con los recién convertidos, hermano, porque nuestro testimonio a los recién convertidos al evangelio, a los niños espirituales, les es muy poderoso. Él va a hacer lo que vea a usted como grande, como viejo espiritual. Él va a hacer lo que usted vea, lo que vea a usted hacer, hermano. Y si su testimonio no es bueno, de la forma que habla, se comporta, dice, se conduce, él va a decir, si él que es crecido del evangelio hace esto, pues yo. Entonces, qué tremendo, hermano, cómo nuestro testimonio, ¿se acuerda en Hebreos 11, de los de la fe? Dice que la fe para aquellos fue grande porque por la fe alcanzaron buen testimonio. Todos los demás por la fe de aquellos que fueron gigantes de la fe. Entonces, hermanos, es muy importante nuestro testimonio para los recién creyentes en la iglesia, hermanos. Sí, hermanos. Es muy importante nuestro comportamiento en la iglesia. Es muy importante, hermanos, que usted supo que alguien vino a la iglesia y ese día hizo decisión por el Señor, recibiéndola en su corazón, que usted sea el primero en interesarse. Yo le voy a decir, pastor, que está cerca de mí y yo voy a ir con él para empezarle a enseñar los primeros pasos de uno que se acaba de convertir al Señor. Amén, hermanos. Amén, es muy importante. Apacienta mis corderos. Y apacentar es la ternura, el cuidado, el suavidad, el no ser bruscos, ¿verdad? Con esa clase de corderos, amén. Hay mucha urgencia en la iglesia. A los muchachitos en la iglesia, hermanos. Hoy por hoy los muchachitos en la iglesia, en la congregación, ellos sufren porque no tienen tiempo para que los padres y ellos se sienten en una noche antes de cenar a leer una porción de la palabra de Dios, a explicarle a ellos. Es por eso, hermanos, la carencia que muchos de los hijos de los pastores andan por allá. No están con nosotros. Yo derramo mi vida, hermanos, porque los hijos de nosotros estén en la casa de Dios y que sirvan al Señor y que se ocupen en la casa de Dios y que sean fieles a Dios y que crezcan y que se nutren en la casa de Dios. Pero hay mucho descuido en la iglesia de eso, de que usted dé tiempo para sus hijos, siéntelos y lea la palabra de Dios con ellos. Que para los recién convertidos no sea ásperos, camine con ellos. Si los ve que se comportaron y que no están siguiendo los mandamientos, usted vaya tiernamente y hábleles. Hábleles que el Señor dice que hay que estar en la casa de Dios. Apacienta, si me amas, apacienta mis corderos. Pero lo importante es que Él quiere que entendamos que primero tenemos que amarle a Él. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, únicamente vamos a guardar sus mandamientos cuando le amamos a Él. Antes no. ¿Verdad? Con los recién nacidos, que no han entendido, que no han crecido. Entonces nosotros que somos espirituales, ¿verdad? Para que caminen en el Señor. Enseñarles del perdón de Dios. Enseñarles del amor de Dios. Enseñarles y enseñarles, ¿verdad? Luego le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, yo te amo. Y entonces le dice, bueno, ¿qué dice? Pastorea mis ovejas.
Entonces, hay ese otro que es muy diferente de los niños. Hay el mensaje maduro, hay el mensaje que la iglesia tiene que recibir, hay el mensaje que tiene que llegar como es, que tiene que, hermanos, el que está adelante, estar libre de cualquier cosa que le impida predicar esa verdad, para que la pueda hablar con libertad. Tiene que ser un hombre de perdón, un hombre de amor, un hombre espiritual, un hombre que conozca de la palabra de Dios, que no sea inútil o neófito de la palabra de Dios. Tiene que tener todo eso para que pueda enseñar la palabra de Dios. Amén. Entonces, para pastorear se habla el rema de la palabra de Dios, lo recio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pastorea, ¿verdad? Pablo dijo a la iglesia de Corinto a los 3 años, dijo, yo vine a ustedes para traerles un mensaje de esos tremendos mensajes, de esos mensajes de poder, un mensaje que una iglesia crecida podía haber recibido, pero al llegar me doy cuenta que no pude predicarles ese mensaje, más bien tuve que volverles a dar leche. Qué tremendo, hermanos. Volví como a los corderitos, volví a darles leche, porque no habías podido recibir la vianda, ¿verdad? Y Pedro habla también más adelante en sus cartas, desead como niños recién nacidos, ¿qué, hermanos? La leche espiritual, no adulterada, no con mentiras, no con fábulas ni con engaños, no con la verdad de la palabra de Dios. Deseemos, y algo que se desea, algo hermoso. Sí. Entonces, pastorea, hermanos. Tenemos que pastorear, tenemos que hablar, hermanos, lo recio de la palabra de Dios. Tenemos que hablar que el Señor quiere nuestra obediencia, el Señor quiere que estemos con Él. El Señor quiere que obedezcamos sus mandamientos, como es el que perdonar, como es el de amar, como es el de traer diezmos y ofrendas a la folid. Esa es obediencia del Señor, hermanos. Qué tremendo. La enseñanza, pastorea a mis ovejas, pastores. Hay mucha carencia de pastores hoy por hoy. Hay muchos lugares que necesitamos más pastores, hermanos. A un servidor, hermanos, la semana pasada me hablaron de Centroamérica. Hay 2 iglesias que nosotros empezamos en visita, pero que estaban casi desapareciendo, y fuimos con el programa de acción, el culto de acción de gracias que se hace aquí en los Estados Unidos, y en esta nación bendecida por Dios. Y lo hicimos en la primera vez, se vino la gente, se vació la gente, vinieron muchas gentes. Hablamos con los grandes magnates dueños de los países allá, que nos dieron unos becerros, se mataron becerros y se hizo una gran comida. Y vinieron muchas gentes, muchas almas vinieron a Cristo, muchos niños vinieron, mucha grandeza, vino un conjunto a cantar, un conjunto cristiano, y hubo una grandeza en ese día, hermano, qué tremendo es llevar la palabra de Dios, hermanos, al perdido, a buscar la forma de cómo hablarles el evangelio, ¿verdad? Comían la gente, hubo tanto, ¿verdad? Y ahora hablaron al pastor, estamos listos para hacer otra vez en este tiempo esta fiesta de acción de gracias para que vengan muchas almas. La iglesia se restableció y queremos invitarle a que venga a estar con nosotros esta noche, en esta fiesta, si puede venir. Y hermanos, qué tremendo, hay carencia de que los enviados no estamos yendo, los enviados no tenemos tiempo, ¿verdad? O los que estamos aquí tampoco para los de aquí, hermanos. Dice la palabra que el primer ministerio de nosotros es nuestra Jerusalén. Si no vamos a nuestra Jerusalén y empezamos aquí, hermanos, no vamos a ir a otro lado. Empecemos aquí donde estamos. Entonces eso fue lo que Jesucristo hizo, hermano, con los discípulos allí. Pastorea mis ovejas. Y hay urgencia, hermanos, de seguir pastoreando. Gracias a Dios por los líderes y por los pastores, hermanos. Gracias a Dios por los misioneros, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga a los misioneros, los fortalezca y les dé poder para cruzar mundos difíciles, tiempos de muerte, hermanos, en los caminos, en las carreteras, por donde vayamos, tiempo, sentencia de muerte. Pero que Dios guarde a los pregoneros del evangelio, de la palabra de Dios, y que el reino de los cielos, hermanos, siga siendo proclamado y anunciado por muchos valientes que se levanten hoy de la iglesia a llevar la palabra de Dios. Amén. Que nos damos un aplauso a los misioneros, a los pastores que andan por allá, hermanos, trabajando. Dios los guarde, nutridos de la palabra de Dios. Apacienta mis corderos. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y si acaso, hermanos, en las iglesias, Jesucristo lo habló allá al principio de Mateo, de que en la iglesia estaba el trigo y la cizaña. Si usted está aquí en esta mañana y es de visitante o no, o tiene días que viene o tiempo que viene, pero no ha hecho una decisión por Cristo,
ese texto de 4:12 de Hechos que dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Usted está esta mañana aquí y no ha entregado su corazón a Jesucristo, el Señor le llama hoy. El Señor le dice como los discípulos, sígueme. Alguien acá nomás levante su mano y oramos por usted y nos damos cuenta. O si está desanimado, hermano, le pasó lo de los discípulos, han dado allí, por el problema. Todos tenemos problemas, todos nos animamos. Pero una cosa pasa, si nosotros estamos trabajando secularmente, con todo el problema nos vamos a trabajar. Nomás en la iglesia, cuando hay problemas, ahí sí ya no vamos. No, si usted y yo tenemos problemas, vamos, véngase. Diga, pastor, pues oremos esta mañana por mí, porque yo siento que me he desanimado en alguna área de la que tengo que trabajar. No se avergüence hoy. Hoy no hay vergüenzas. Hoy el Señor está kind con nosotros, invitándonos a que hay una oportunidad más. Amén. Hay una oportunidad más. Usted ha sido pastor y por cuestiones adversas no ha seguido más. El Señor todavía le dice hoy, ahí está la oportunidad. Todavía, levántate y vamos adelante a pastorear y a levantar corderitos nuevos de la manada. Hoy es el día, hermanos. Y si no, pues oramos por toda la iglesia para el asunto de ese trabajo en la congregación, hermanos. ¿Sí? Último pensamiento. Dios, donde estemos, como estemos y con lo que tengamos, nos puede usar. Con los discípulos ocupó la atarraya, la red, ¿verdad? Con Pedro, la vara en la mano. En las bodas de Caná, con unas tinajas vacías. ¿Sí? Él tiene lo necesario para que si nos decidimos, tengas lo que puedes hacer para el Señor. No puedes decir no tengo. No tengo. Ellos nunca pudieron decir porque tienen una cantidad de pescados ahí que el Señor les había dado. Y que Él no te pide nada, sino que antes Él te dijo. Diga conmigo eso. Él no nos pide nada, sino antes Él nos dio. Amén. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, hermanos, y el Señor sigue amando a la iglesia grandemente, con ternura, y todavía tenemos una oportunidad más. Amén.